¿Cómo están? Gracias por conectarse, gracias por recibir estos videos, estos devocionales. Les agradecemos de todo corazón. Recuerden, estamos mirando en esta mañana las áreas donde Satanás ataca al creyente. Y estábamos viendo, ¿verdad?, el anterior, donde el enemigo nos ataca a través de la mentira, a través de aquella justicia que Cristo nos impartió en su muerte. El enemigo viene y nos condena. Y luego hablamos también del apresto del Evangelio, que tenemos que caminar en el día a día, no descalzos, sino con las sandalias, con los zapatos del Evangelio, llevando paz, llevando la palabra. Son áreas donde el enemigo te va a atacar. O sea, Él no quiere que compartas la palabra de Dios. Él no quiere que hables de Cristo. Y otra área donde el enemigo continuamente nos va a atacar es en el área, dice ahí en el verso 16 de Efesios 6, dice sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es decir, el ataque principal, y yo diría que es el más fuerte, es que pierdas tu fe, que te desanimes en tu fe. Por eso Pablo está diciendo sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque el escudo es para proteger. El escudo es algo importante en la armadura de los soldados romanos. Era algo rectangular, largo, y protegía la parte del cuerpo desde arriba hasta abajo. Pero la fe es algo que el enemigo está continuamente atacando. Por eso en el día a día nosotros tenemos que estar alimentando nuestro corazón con la palabra de Dios, porque Él siempre está atacando nuestra fe. Y en cuanto tú dejas de creer, empiezas a tomar decisiones pobres y decisiones equivocadas. Es importante que mantengas tu fe en el Señor, tu confianza. ¿Sí? No es simplemente tener fe en la fe, no, es tener fe y confianza en Dios. ¿En qué vas a confiar en Dios? En su integridad, en su carácter, en su bondad, en que lo que Él dice lo hace. Y a pesar de cómo se vean las circunstancias, a pesar de cómo se sienta, Dios es un Dios fiel a su palabra. Es decir, la fe es algo que tienes que proteger en tu día a día. Me impacta que ahí en el capítulo 22 de Lucas, la Biblia dice en el verso 31, el Señor le está hablando a Pedro y le dice a Pedro, dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Wow. Fíjense bien, dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Es decir, el enemigo estaba pidiendo zarandear a Pedro. Y lo que le responde en el verso 32 dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Es decir, el ataque frontal del enemigo es que él ataca nuestra fe. Él quiere quitar nuestra fe. Él quiere que nuestra fe la perdamos. ¿Sí? Es lo que él está haciendo. Pero lo más increíble de todo esto es que el Señor está diciendo, yo he rogado para que tu fe no falte. Creo que la oración de Jesús es más fuerte que todo el ataque del infierno, porque Él está rogando, yo he rogado para que tu fe no falte. Y yo declaro, si tú estás pasando en un momento de crisis en tu fe, en donde estás dudando si debes de seguir creyendo, yo quiero decirte una cosa, Jesús está orando por ti.
Toma el escudo de la fe, porque es en el área donde el enemigo está atacándonos, que perdamos nuestra fe, que miremos todo alrededor, pero todo alrededor, si nos concentramos en la palabra de Dios, la palabra de Dios se está cumpliendo. Todo lo que está pasando en el mundo se está cumpliendo. Entonces no es para perder esperanza y perder fe, es para alentarnos que todo lo que Jesús predijo y declaró se está cumpliendo. Así de que es importante mirar cómo el Señor le está diciendo, ¿verdad?, que el enemigo está atacando su fe, para que su fe no falte, para que su fe no falte. Tienes que estar firme en tu fe, tienes que estar firme en tu fe, porque tu fe te lleva a servir. O sea, la fe está conectada con el servicio. Por eso es tan importante que en estos tiempos tan peligrosos no perdamos nuestra fe. Y la fe está conectada con el servicio, porque lo que Jesús le dice a continuación, le dice: y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, la fe está conectada con servir a otros. Y yo he encontrado que cuando bendigo, cuando sirvo, cuando doy, cuando animo a otros, mi fe se fortalece, porque es algo que lo estoy haciendo porque amo al Señor y porque Él quiere que yo haga esto. Así de que es importante que cuides que el ataque del enemigo va a ser tu fe. Él muchas veces va a tratar de sacudir, ¿verdad? Y muchas veces cuando nuestra fe es probada es porque el Señor está sacudiendo nuestra fe y está sacando toda paja, ¿sí? Imagínense cuando José estaba vendido, y vemos ahí las escrituras, todas las cosas que pasó, traicionado por sus hermanos, tuvo que ir a la cárcel, ¿verdad? Fue tentado, sin embargo, su fe. Si él hubiera perdido la esperanza, si él hubiera perdido la fe, pues se acuesta con la mujer de Potifar, o simplemente se amarga, o simplemente lo hubiéramos podido ver allí en la cárcel deprimido sin ayudar a alguien, pero su fe estaba todavía. Él sabía que aun cuando no se veía la respuesta y no se veía un camino, Dios iba a abrir las puertas. Y lo más glorioso de esto es que de la cárcel fue al palacio. Y declaramos que Dios tiene ese momento en donde el enemigo está atacando tu fe. Fortalece tu fe, declara tu fe, alimenta tu fe, medita en tu fe. Es importante porque si esto es la armadura de Dios, entonces quiere decir que si Dios inspiró a Pablo a decirle, ¿verdad?, que tomáramos el escudo de la fe, es porque Él iba a atacar esa área. Él iba, repito, a atacar el área de tu fe. Y tú tienes que estar listo y preparado para fortalecerte en tu fe. Y luego dice: sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación, es decir, el casco, tu mente. Tenemos que cuidar nuestra mente. Hay pensamientos que están viniendo a cada momento. Esa es la guerra espiritual. Pensamientos negativos, pensamientos de duda, pensamientos de pecado. Esa es la guerra espiritual. Que en un mundo físico, detrás del velo, están operando seres incorpóreos pero reales, que tienen voluntad y personalidad. Son demonios que están hablando. No dejes que el enemigo te hable. Cuida tu mente, filtra cada pensamiento, ponte el yelmo de la salvación. Y acuérdate, cuando es la voz de Dios siempre va alineada al amor, a la guía, ¿verdad?, a la aceptación. Y Él te da convicción, pero la voz del enemigo siempre va alineada al rechazo, a la condenación, a la acusación. Entonces, el yelmo de la salvación, allí es uno de los ataques. ¿Cuántas veces, verdad, venimos a la iglesia, a la congregación, y no sabemos las batallas que tuvimos? Pero cada uno de nosotros enfrentó batallas en el área de la mente. Aquí está esa guerra espiritual, y es por eso tenemos que tener ese casco y protegernos con la salvación que el Señor nos ha dado. Así de que
cuida tu mente, lleva cautivo todo pensamiento, filtra todo pensamiento. Hay pensamientos, ¿verdad?, que vienen inspirados por el Espíritu Santo, sobre todo cuando oras en el Espíritu. Está atento a los pensamientos espontáneos que vienen de Él, porque son pensamientos grandes, pensamientos poderosos. Y eso es algo maravilloso. Así de que toma el escudo de la fe, toma el yelmo de la salvación. Y dice también aquí, dice, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Ahora, quiero que noten algo aquí. Él siempre va a atacar esta área, va a atacar el área de que tú no tengas tiempo para leer esta palabra. El enemigo es muy astuto porque él sabe, porque la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, la palabra de Dios tiene que alimentar tu corazón, la palabra de Dios te tiene que dar esperanza y fuerzas. Pero la palabra en sí, por sí misma, si tú tienes un rencor en tu corazón, la palabra está sellada, porque este libro requiere que tu corazón esté bien con el Señor. Porque si no, tú puedes leer cualquier libro de autosuperación, de matemáticas, etcétera, pero cuando tú lees este libro, tú tienes que preparar tu corazón. Y el enemigo va a atacar esta área para que no entiendas la Biblia, te aburra, pero tú tienes que saber que la palabra de Dios es sobrenatural. La palabra de Dios es poderosa. Es decir, la palabra en el griego hay dos palabras, ¿verdad?, que es logos y es rema. Y el rema viene de logos. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, no es suficiente para que se levante nuestra fe. No me malentiendas, sino que el punto que quiero decir es que cuando tú tomas una palabra, tú la meditas y de repente estás leyendo esa palabra, y entonces de repente esa palabra te empieza a hablar a ti y es cuando esa fe se levanta en ti. Por eso está conectada esta arma y esta área donde el enemigo va a atacar, dice aquí, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice, punto y coma, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Es decir, la palabra para que sea revelada tiene que ir acompañada de oración. Tiene que ir acompañada de poder estar un tiempo orando y el Espíritu Santo entonces te va a iluminar. Porque muchas veces uno lee la palabra y no me está diciendo nada, no está alimentando mi corazón, no me estoy identificando con nada de lo que está diciendo. Pero cuando tú tomas un pasaje y sientes una impresión de que en ese pasaje hay una pepita de oro, estaciónate ahí, ora, medítalo, hasta que ese pasaje hable a tu corazón. Y entonces el Espíritu Santo edifique y alimente lo que tú estás necesitando para ese día. Por eso el enemigo no quiere y va a atacar que tú seas un ignorante de las Escrituras. No es tiempo perdido el pasar 1 hora, 2 horas. Muchas veces nos pasamos en una serie, en un programa, horas. ¿Y por qué no honramos este libro? Y le decimos, Señor, el enemigo no quiere que yo conozca tus planes, tus propósitos, tu revelación. Dios puede de un versículo hacer un libro. Hay mucha revelación, hay mucha enseñanza, pero nosotros queremos todo rápido, queremos todo en el momento como microondas. No. Muchas veces Dios está esperando que aún
como fue en el libro de los Hechos, en capítulo 8, nos está hablando de un hombre que era tesorero allá en Etiopía, y este hombre iba leyendo el rollo y no entendía, pero Dios honró que a pesar de todos los kilómetros que viajó, él estaba con un hambre leyendo la palabra, y Dios sacó de un avivamiento a Felipe y lo llevó ahí al desierto, y Felipe le dio el entendimiento de lo que este hombre estaba leyendo, este eunuco. Es decir, Dios honra cuando tú dedicas tiempo a la palabra, aún sin entenderle, porque Dios no fallará en darte una revelación. Así que, vuelvo a repetir, Satanás quiere que tú no tengas este libro. Y yo quiero terminar con esto en el Salmo 1. La Biblia dice esto en el Salmo 1, y creo que todos conocemos este salmo, es muy conocido, pero es un salmo que me hace pensar de honrar la palabra de Dios. Y la Biblia dice en el Salmo 1, escrito está, verso 2, dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado. Wow. Es decir, cuando nosotros honramos la palabra de Dios de día y de noche, tenemos una profecía sobre nuestras vidas, que seremos como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Es decir, en los tiempos de sequía daremos fruto, nuestra hoja no va a caer, no andaremos bajo el consejo de los malignos. No dejes que el enemigo te impida. No digas y te conformes, ay, bueno, pues yo veo una predicación en YouTube, o yo oigo la predicación de mi pastor. No te conformes. Tú tienes que tomar por ti misma este libro y abrazarlo y amarlo. Porque lo increíble es que es un libro tan sobrenatural, que es el libro en el cual el autor de este está contigo. Así de que no dejes que Satanás te ataque en tu vida para meditar este libro. Él no quiere, él aborrece este libro, porque aquí está escrita su derrota, aquí está escrito la victoria de aquellos que seamos fieles hasta el final, está escrita su derrota, la derrota del enemigo. Él no quiere que aprendas, que medites, que abraces, que te enamores de este libro, que sea un placer y una delicia, y por allí te va a atacar para que este libro esté fuera de tu alcance, aunque lo tengas y tengas 10 Biblias y tengas varias versiones, pero si no le dedicas un tiempo de una manera intencional y disciplinada, el enemigo te va a poder vencer, porque sin la palabra de Dios no es fácil. La palabra de Dios no solamente es un arma defensiva, sino también es un arma ofensiva. Así de que, familia, gracias por conectarse. No dejen que el enemigo ataque en estas áreas. Tenemos que estar firmes en ello, y tenemos que hacer todo lo contrario, porque él va a atacar en estas 7 áreas, que son en realidad la armadura de Dios. Así de que gracias por conectarse, Dios les bendiga. Y yo quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, todos aquellos, Señor, que se han conectado, te pido que en las áreas donde el enemigo está atacando, Señor, te pido que tú nos des lucidez, que tú nos des discernimiento, y que podamos resistir las obras del enemigo, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.